Bien, buenas tardes. Vamos a continuar. Ahora vamos a partir o vamos a comenzar la unidad 5. Le vamos a llamar movimiento ondulatorio. Fíjese, para ello vamos a hacer dos cosas. Primero, después de ver la clase de hoy, en el siguiente enlace vamos a hacer un examencito. El examencito va a ser de teoría, porque el inicio de la unidad 5 tiene mucha teoría. Así que va a leer usted los primeros dos contenidos desde donde comienza la unidad 5, que son las ondas, hasta el tema del sonido, incluyendo, o sea que va a leer hasta el tema del sonido, incluyendo sonido. Y en el siguiente enlace yo le voy a hacer la evaluación sobre esa teoría. Hay que tomar en cuenta que la evaluación va a ser, como le digo, como es teórica, necesitaría que usted lea muy bien, que ya haya leído muy bien, para que responda rápido, porque no le voy a dar mucho tiempo, porque no es la idea de estar intercambiando información. Si usted se dedica a intercambiar información con otros compañeros, no le va a alcanzar el tiempo, porque yo le voy a ir habilitando cada parte y le voy a dar 30 segundos para una pregunta, por ejemplo, o un minuto dependiendo de la complejidad. No va a haber tiempo de intercambiar información. Les repito, si usted quiere ayudarle a los otros, va a sacrificar su nota porque no le va a alcanzar el tiempo y después van a haber protestas porque no le alcanzó el tiempo. Así que le sugiero que lo lea y en el siguiente enlace entonces haremos nuestro examencito. Nosotros vamos a continuar dentro de esos dos temas. Hay una parte meramente teórica en el libro. Yo aquí lo voy a llevar a la práctica. Vamos a hablar de las ondas viajeras. En esa teoría que usted va a leer, va a revisar conceptos como las ondas viajeras, las ondas estacionarias, va a hablar de las ondas que viajan a lo largo de una cuerda, como en el caso de lo que vamos a hacer nosotros, las ondas longitudinales, transversales, que son, y luego va a revisar el sonido, donde usted va a diferenciar los diferentes tipos de ondas sonoras. Particularmente me interesa que tenga claro cuáles son las ondas audibles, cuáles son las ondas infrasónicas y cuáles son las ondas ultrasónicas. Ahí está, todo depende de la frecuencia de emisión. Ahí están los conceptos, por favor los lee. Vamos a nosotros a hablar sobre las ondas que viajan a lo largo de una cuerda. Vamos a decir que una onda no es más que una perturbación producida por una fuente que viaja por un medio material. Por ejemplo, usted tiene la pila de su casa o un recipiente con agua, usted toma una piedrita y la suelta e impacta con el agua. En el momento del impacto se genera una perturbación en el agua y comienzan unas ondas a expandirse. Esa es una onda que tiene forma circular, comienza a viajar hacia los extremos. Ese es un tipo de onda. Si pensamos también, por ejemplo, en las ondas producidas por un timbre, vamos a pensar en un timbre de esos viejitos, vamos a amarrar una cuerda en un extremo, en la pared, digamos, y el otro extremo lo vamos a conectar al timbre o a un vehículo, por ejemplo, en movimiento. Lo interesante es que el motor del vehículo o el timbre, cuando está trabajando, genera una perturbación. Y esa perturbación usted va a ver cómo viaja a lo largo de la cuerda. La cuerda se va a mover con la misma frecuencia que se mueve el emisor, que en este caso puede ser el motor, puede ser el timbre, o en último caso puede ser usted mismo, que es del que vamos a hablar, de que nos vamos a imaginar, pues. Vamos a suponer que tenemos una cuerda y que la vamos a unir
a un punto de una pared y nosotros nos vamos a alejar con el otro extremo y vamos a tener la cuerda y vamos a comenzar a subir y a bajar la mano. Ahí vamos a generar la perturbación. Vamos a subirlo, lo vamos a hacer con más frecuencia cada vez, así que tenemos claro que la frecuencia es qué tan rápido la muevo o qué tan despacio la muevo. A eso le vamos a llamar frecuencia. Esas ondas en realidad se generan o se pueden generar por diferentes medios. Nosotros vamos a pensar en esa en particular. Vamos a decir también que hay ondas producidas, por ejemplo, por un movimiento sísmico. En realidad lo que nos produce es una perturbación en la Tierra. Cuando hay probablemente dos placas de nuestro planeta, y uno de ellos, como son fallas las que hay en la Tierra, esa falla produce que ésta deslice sobre la otra y al deslizarse genera una perturbación. Esa perturbación es la que se mueve y la que llega a nosotros lo hace en forma de una onda. Y la frecuencia con la que lo haga y la amplitud depende justamente de eso. Vamos a decir nosotros que los elementos de una onda van a ser los siguientes. Y aunque repito, vamos a hablar exclusivamente de las ondas a lo largo de una cuerda, en realidad nos referimos a las ondas en cualquier medio, cualquier medio de los que hemos estado hablando. Puede ser el agua, el aire, la tierra, etc. Vamos a decir que esas perturbaciones en la cuerda, pensando en que estamos hablando de la señal con la mano, producen que en la cuerda se forme algo así. Vamos a suponer que esto es bastante grande, que la cuerda es bastante larga y vamos a hablar de los elementos. Por ejemplo, la distancia desde el centro hasta la parte más alta de la onda le vamos a llamar amplitud. Fíjese. La distancia que hay desde una cresta hasta otra cresta le vamos a llamar lambda. Y eso va a representar lo que vamos a conocer como la longitud de onda. F para nosotros va a ser la frecuencia. Y esa frecuencia se mide en ciclos sobre segundo. Y eso se conocen como hertz. Un ciclo por segundo es ¿cuántos de estos hago yo en un segundo? Yo estoy moviendo y bajando, subiendo y bajando la mano. ¿Cuántas veces subo y bajo la mano en un segundo? Esa es la frecuencia. De manera que una frecuencia de 2 Hz significa que yo hago esto en un segundo. 1, 2. Una frecuencia de 3 Hz significa que yo hago con la mano esto. 1, 2, 3 en un segundo. Y entonces entre mayor sea ese valor significa que el movimiento es más rápido. A ver qué más. Vamos a decir que cuando usted hace ese movimiento, usted va a observar que en la cuerda esta cresta se está moviendo hacia la derecha o este valle. A esto le vamos a llamar cresta y a esto le vamos a llamar valle. Y entonces la onda se mueve con una velocidad hacia la derecha. Va a ser la velocidad de la onda. ¿Qué más? Vamos a decir que W es la frecuencia angular. La frecuencia angular es una cantidad física asociada a la frecuencia que se utiliza matemáticamente para convertir el movimiento circular, digamos, a un movimiento angular.
y básicamente me sirve para comparar el movimiento circular con el movimiento ondulatorio. Y K se va a conocer como número de onda. Entonces, a ver si no se me escapa alguno, la frecuencia, me falta uno. T va a ser el periodo. El periodo es el tiempo que va a tardar, como la onda lleva una velocidad de acuerdo a cómo yo lo estoy moviendo, T va a ser el tiempo que tarde esta cresta en moverse de aquí hacia acá, o este valle de moverse de aquí hasta acá, es decir, en recorrer una distancia equivalente a la longitud de onda. En base a eso, en base a esa información, vamos a decir que el número de onda, que es un parámetro de la ecuación del movimiento ondulatorio, que lo hemos representado por K, se va a calcular como 2pi entre lambda. Así que sus unidades serán radianes por alguna unidad de longitud que representa la longitud de onda, que pueden ser centímetros, pulgadas, milímetros, cualquier unidad de longitud. El periodo se puede calcular como el inverso de la frecuencia en Hertz. Significa que si yo estoy haciendo este movimiento con una frecuencia de 2 Hz, o sea que en un segundo yo hago 2, el periodo es el tiempo que yo lo hago solo una vez y sería 1 sobre 2, es decir, 0.5, la mitad de un segundo. Y claro, mire, si yo lo hago 2 veces por segundo, significa que cada vez que lo hago, cada vez que subo y bajo, tarda medio segundo. Entonces se va a calcular como 1 entre la frecuencia. La frecuencia angular se va a poder calcular de dos maneras, dependiendo de la información que usted tenga. Se puede calcular como 2pi por la frecuencia o se puede calcular como 2pi entre el periodo. Así que si yo conozco la frecuencia, voy a calcular la frecuencia angular multiplicándola por 2pi. Pero si lo que conozco es el periodo, divido 2pi entre ese periodo. A ver qué más. La velocidad con la que se mueve la onda es la longitud de onda entre el periodo. A ver, tengo la de la frecuencia. No la puse, voy a poner acá también la frecuencia. Se puede calcular como la inversa del periodo o el periodo como la inversa de la frecuencia. Y a ver qué más. Bueno, solo eso. En base a esto, la ecuación de la onda, la ecuación del movimiento de la onda, se puede expresar de la siguiente manera. Vamos a decir que la coordenada y de un punto cualquiera de la cuerda en un tiempo t se va a calcular como la amplitud por el seno de kx menos wt. Solo que esta ecuación va a ser válida para un caso bien particular. No me voy a meter al problema de otros casos. Esto sí se cumple que para t igual 0, la x vale 0 y la y vale 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a decir que esto es válido si cuando nosotros estamos haciendo este movimiento y le digo a alguien, comience a medir el tiempo y presione el cronómetro, vamos a garantizar que el cronómetro está en 0 cuando la cuerda está justo en el centro del origen de coordenadas, es decir, estoy acá, no he subido ni he bajado. En el 0, cuando me digan 0, voy a comenzar a mover. Entonces está ubicado justo en el centro, no estoy ni arriba ni abajo. Eso significa, y lo comento porque podría ser, en otros casos más complejos, en que el 0 yo lo considero cuando la cuerda está arriba o cuando la mano la tengo arriba o cuando la tengo abajo.
o cuando la tengo a la mitad del recorrido hacia arriba. Y en ese caso tenemos que agregar otro ángulo aquí que le llamamos ángulo de desfase. Así que no nos vamos a meter con ese problema. Esta es entonces la ecuación con la que vamos a trabajar. Vamos a hacer un par de casos. Creo que no le puse qué es cada cosa, lo voy a poner. Y es la posición vertical de un punto. Posición vertical de un punto cualquiera de la cuerda. Así que lo que la ecuación me da o me dice es este punto de la cuerda, ¿dónde está cuando han pasado tantos segundos? Por ejemplo, en 2 segundos, ¿dónde está? ¿Está aquí? ¿Está más abajo? ¿Está en medio? ¿Está arriba? ¿Dónde está? Eso es lo que me va a dar la ecuación. O sea que esa ecuación va a ser capaz de decirme dónde está cualquier punto de la cuerda en cualquier momento. A es la amplitud, ya lo habíamos dicho, que es la altura máxima de la cresta o la del valle. K ya dijimos que es la longitud de onda. X es la posición horizontal de un punto de la cuerda. Yo quiero saber dónde está un punto de la cuerda a 5 centímetros o a 10 centímetros o a 15 centímetros, a 20 centímetros. ¿Dónde está ese punto? ¿Está arriba, está abajo, está en su parte más baja, en su parte más alta? ¿Dónde está? X, W ya dijimos que era y T va a ser el tiempo transcurrido. Así que con esa información ya podemos trabajar. Así que vamos a poner ejemplo número 1. Por favor, le pone pausa, copia hasta acá y hacemos un par de ejemplos. Voy a dejar las formulitas ahí para que me sirvan. Vamos a ver si logro hacerlo, a ver si es posible hacerlo solo en esta parte. Comenzamos. En el primer ejemplo, dice así. Nos dice el ejercicio que una onda que viaja a lo largo de una cuerda, una onda viaja a lo largo de una cuerda con una amplitud de 8 centímetros una longitud de onda de 40 centímetros y una frecuencia de 8 Hz. Vamos a suponer que en t igual 0, como dijimos, x vale 0 y y vale 0, que es la condición que mencionábamos, y nos piden que calculemos primero el número de onda, segundo el período, tercero la frecuencia angular, cuarto la velocidad de la onda, quinto, vamos a ver, la ecuación de la onda. Y la posición de la cuerda o de un punto lo vamos a poner en dos tiempos, en t igual, en x igual 0, t igual 0
perdón, T igual a un 32avo de segundo, coma, y en X igual 60 centímetros para T igual 1.03125 segundos. No va a alcanzar, vamos a tener que borrar ahí. Ya vamos a ver dónde borramos. Muy bien, eso es lo que me piden, así que el primer paso sería más o menos hacer el muñeco para tener idea de lo que estamos haciendo. Yo lo voy a hacer aquí, miren. Voy a usar esta parte para hacer el muñeco así chiquito. Significa que la onda tiene más o menos esta forma. Tiene una velocidad que no conozco. Los datos que me dan son: la amplitud es de 8 centímetros. Amplitud 8 centímetros. La longitud de onda podría ser desde una cresta, hasta una cresta, o desde aquí hasta acá, no importa. Lo que necesitamos es cubrir un ciclo completo. Lambda, que es la longitud de onda, vale 40 centímetros. Y la frecuencia F es de 8 Hz. Eso significa que yo estoy haciendo esto 8 veces por segundo. Quizá yo no tenga la capacidad, a lo mejor sea otra cosa que nos está moviendo. La longitud es de 40 centímetros. Con eso vamos a ver lo que nos piden. Vamos al literal A. En el literal A comenzamos con el número de onda. El número de onda dijimos que era un parámetro de la ecuación y se calculaba como 2pi entre lambda. 2pi entre lambda, que en este caso es de 40 centímetros. Mire. Yo le voy a recomendar que no lo pase a decimales porque va a ir perdiendo información. Yo le voy a recomendar que simplifique. Por ejemplo, mitad 2 y mitad 20. Esto me daría pi sobre 20. Las unidades de esto son radianes por centímetro. Ese sería el número de onda. Voy con el literal B. El período. Dijimos que el período hay dos formas de calcularlo. Bueno, podemos calcularlo como la inversa de la frecuencia o podríamos despejarlo de acá. Pero en este caso, como yo conozco la frecuencia, usamos esta ecuación. El período es 1 entre F, es decir, 1 entre la frecuencia, que era de 8 Hz. Eso daría 0.125 o 125 milésimas. Eso significa que cada vez que se hace esto, transcurre 0.125. Una segunda vez, otro 0.125. Otra vez, en 8 veces pasa un segundo. Literal C. La frecuencia angular, que también es un parámetro de la ecuación, dijimos que hay dos formas de calcularlo, como 2πf o como 2pi entre t. Yo conozco f y conozco t, así que puedo usar cualquiera. Yo voy a ocupar 2pi entre t. Sería 2pi entre t, que vale 0.125. Le voy a sugerir que no trabaje el pi, sino que solo divida 2 entre 0.125 y eso le daría 16 y solo le agreguemos el pi. Estos son radianes por segundo. Mire, radianes arriba y tiempo son segundos. O lo multiplica 2πf también. 2 por pi por f, f vale 8, 2 por pi por 8 le va a dar 16pi. En el literal D,
nos piden la velocidad a la que se mueve la onda. La onda se mueve de acuerdo a la ecuación que veíamos acá, lambda entre t. Lambda entre t es la cosa. Así que lambda es el número de, la longitud de onda, que son 40 centímetros. Y el tiempo es 0.125 segundos. Así que esto daría 320 centímetros sobre segundo, o si usted quiere, 3.2 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que se mueve la onda hacia la derecha. En el literal F de vea, la ecuación de la onda. A ver si cabe por acá. La ecuación de la onda dice que es, lo voy a poner aquí, y igual a amplitud por seno de k por x menos wt. Es decir, y igual amplitud, que es de 8 centímetros, por el seno de k, que vale pi entre 20, por x, menos w, que vale 16 pi por t. Y esta es la ecuación del movimiento de la onda. Finalmente, como nos piden no solo la ecuación, a veces solo le voy a pedir la ecuación, que es esa, pero a nosotros nos interesa un poco más las posiciones en un momento determinado. Por ejemplo, cuando comenzó todo esto, yo quiero saber en x igual 0, es decir, este punto para x igual 0, en t igual un 32avo, aquí le puse yo, no le puse bien, ¿ves? Un 32avo, por favor corrige. El tiempo un 32avo de segundo. Yo quiero saber dónde está ese punto. Primero veamos de qué punto estamos hablando. De x igual 0, ¿qué es este punto? ¿Está arriba? ¿Está abajo? ¿Está en medio? ¿Dónde está? Bueno, lo que hacemos es sustituir. Sería y igual 8 centímetros por seno de pi entre 20 por x, que vale 0, menos 16 pi por t, que vale un 32avos. Así que usted en su calculadora va a poner eso, solo que tiene que tener el cuidado que su calculadora diga arriba radianes, porque trabajamos en radianes, porque estos son radianes. Así que pone usted en su calculadora y igual 8 centímetros seno de, y pone todo esto en paréntesis, y le va a dar a usted un resultado que sería el siguiente. El resultado le va a dar menos 8 centímetros. ¿Qué significa eso? Significa que este punto de la cuerda en t igual 0, a ver, déjeme ver si estoy en lo correcto. Velocidad y20 menos 16 pi, 0,16, estaría ubicado acá. Este punto en un 32avo de segundo está aquí abajo. 8 centímetros sería aquí arriba, 8 centímetros sería aquí abajo. Así que si me da negativo es que este punto de la cuerda ahora está aquí, en ese valor de tiempo. Y para el otro caso, y igual, para x igual, ¿cuánto era? Un punto de la cuerda en x igual 60 centímetros. 60 centímetros. Para t igual 1.0315 segundos. ¿Dónde está? Veamos, sería y igual 8 centímetros por seno de k, que era pi entre 20, por x, por x, aquí está, que aquí sería 60 centímetros, menos 16 pi, por el tiempo, que es 1.03125 segundos.
También la calculadora debe estar en radianes. Ese punto sería este, mire, vamos a ver. La longitud de onda es 40 centímetros, de aquí hasta acá hay 40, de aquí hasta acá hay otros 40, serían 80. O sea que estamos hablando de un punto ubicado a 60 centímetros, sería este punto, mire. Este punto está a 60 centímetros, porque de aquí hay 40, de aquí hay otros 40, sería 60 acá. Ese punto de la cuerda, ¿dónde está en ese tiempo? ¿Está ahí mismo, está arriba o está abajo? El resultado me diría que ese punto está ubicado, si no me equivoco, en 8 centímetros. Es decir, que ese punto en ese momento está aquí arriba. Y eso es lo que me dice, o la ventaja de analizar matemáticamente estos modelos, que se pueden adaptar a diferentes tipos de casos. Muy bien, eso sería todo. Le voy a poner un segundo ejercicio para que usted lo revise en esta semana, un segundo ejemplo, para que nosotros podamos avanzar. Les recuerdo de nuevo que hay que leer el material inmediatamente después de esta clase y luego vamos a hacer un examencito que de ahí le voy a publicar cuándo y a qué hora va a hacer, en uno de los enlaces, por supuesto. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Pasen buenas tardes.